están? Muy buenas tardes, días, noches. Ahora sí volvemos con la tercera parte de lo que es el derecho constitucional. Nuevamente les reitero, ustedes tienen como libro base el libro de Derecho Constitucional, décima edición de Pablo del Misaki Pérez. Pero nosotros estamos dándoles un apoyo para que puedan entender algunas partes que son importantes, circunstanciales del mismo texto. Imagínense, es tan importante el derecho constitucional que tenemos que hablar de los derechos fundamentales, derechos que tenemos todos, son las prerrogativas que tenemos todos nosotros a partir de que existe ya una norma que empieza a regular absolutamente todos nuestros derechos. Hemos sido limitados en el tiempo, ha existido personas que no tenían derecho, personas que no eran consideradas o algunas personas que nunca han sido consideradas personas porque nacían esclavos. Y obviamente esas personas en el derecho romano eran consideradas res parla. Poco a poco hemos ido concibiendo la posibilidad de que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos deberes. Es por eso que es importante tocar este tema de derechos fundamentales, porque es a partir del nacimiento de estos derechos fundamentales que nosotros los vamos a hacer respetar ante las instancias administrativas, judiciales o correspondientes como tal. Es a partir de estos derechos fundamentales que van a surgir también algunas garantías que hoy en día están específicamente establecidas en acciones constitucionales que dan a hacer cumplir estas vulneraciones a ciertos derechos en el caso de que infrinjan los derechos fundamentales. Pero bueno, vamos un poquito a los antecedentes históricos, vamos un poco a ver parte de los primeros atisbos del derecho natural. El derecho natural es el derecho que nace de la naturaleza, es el derecho que nace con todos nosotros y que pueden encontrarse en los estoicos, quienes colaboran a la razón, a la igualdad, a la dignidad del hombre por encima del Estado, fuera de su alcance. Todos los hombres, decíamos, veníamos de un solo Dios y por lo tanto éramos iguales ante Él, éramos iguales y semejantes a Él. En ese sentido, todos tendríamos que tener los mismos derechos y las mismas prerrogativas. Por eso se manejaba un poco el tema de la dignidad humana como una base esencial de poderle dar derechos a todos los ciudadanos. Esta parte de la dignidad humana, a partir de 1948, los derechos humanos han ido fortaleciendo como tal, porque son producto de pensamientos filosóficos, políticos de los siglos XVII, XVIII, entre los cuales ocupaban un lugar destacado Locke, Montesquieu, Rousseau, etcétera, que empiezan a generar ciertas tendencias, ideas de cómo era el hombre dentro de la sociedad, si era bueno, era malo, etcétera, y a partir de eso se ha llegado a establecer de que todos los hombres, sin distinción alguna, por la dignidad que ellos tenían, con la que nacían, deberían ser sujetos de derechos, pero también de deberes y obligaciones. Es por eso que hablamos a partir de este momento de los derechos fundamentales que son inertes a la persona, que son fundamentales para la persona, que son con los cuales la persona debe vivir y subsistir dentro de una sociedad como tal. Dentro de los conceptos que hemos manejado sobre derechos fundamentales, vamos a irnos a ocupar específicamente del concepto de Rafael Bielsa, que te establece que los derechos públicos subjetivos, los que tienen las personas consideradas individual o colectivas, y protegidos por medios jurídicos o más precisamente jurisdiccionales respecto de los demás y sobre todo respecto de los poderes u órganos del Estado. Uno de los principales vulneradores o conculcadores de derecho es el Estado. No nos llame la atención de que en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea el Estado el principal conculcador y vulnerador de todos los derechos. Por eso es que cuando ustedes van a ver alguna sentencia convencional, van a poder traducir Juan Pérez contra Bolivia. Entonces, ahí que denota de que Bolivia como Estado ha sido vulnerador y conculcador de estos derechos. Por eso es que Rafael Bielsa te habla de que, sobre todo respecto a los poderes u órganos del Estado, o sea, son ellos los que realizan este tipo de conculcación, vulneración. ¿Por qué? Porque no hacen caso a tus pretensiones, solicitudes durante el tiempo. Dejan de que llegue hasta la última instancia. Llega al Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Constitucional a nosotros nos hacen caso. Entonces tenemos que acudir a la vía internacional, que en este caso acudimos a las comisiones, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y posteriormente puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso es que Mayorga considera que los derechos humanos son aquellos que posibilitan a la persona exigir a la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas, porque la dignidad humana está íntimamente vinculada a la satisfacción de estas necesidades. Imagínense cómo ya en ese momento empezábamos a tener teóricos que hablaban respecto a la dignidad humana y al cumplimiento de los derechos fundamentales como derechos humanos, no solamente porque están vinculadas a la dignidad humana, sino porque están vinculadas a la satisfacción de las necesidades que tenemos todos los seres humanos. En ese entendido, por eso es importante y relevante poder hoy en día hablar sobre los derechos fundamentales que dan lugar a que en el caso de que una determinada persona particular, una persona colectiva, vulnere estos derechos, pues vos puedas acudir a la vía jurisdiccional, en este caso a la vía constitucional. Algo que nosotros vamos a ver son los derechos preferentes, libertades preferidas, que es muy importante que no lo soslayemos en este capítulo, porque todos dicen, los derechos están en una misma línea, están en una misma jerarquía como tal, todos los derechos. Y eso es mentira. A partir de las declaraciones de derechos humanos, el derecho a la vida es el derecho esencial y fundamental como tal. Sin el derecho a la vida no existiría ningún otro derecho. Entonces ahí te vas a poner a hacer una jerarquía de derechos también fundamentales. Por eso se dan derechos preferentes, porque justamente es la preferencia de este derecho. O sea, cuando dos derechos están en discusión, cuando dos derechos están en análisis, tienes que utilizar el derecho preferente, tienes que hacer valer el derecho preferente, y eso es muy importante en temas de derecho constitucional y en derechos humanos como tal, el derecho preferente. Entonces nosotros tenemos que manejarnos bajo esa línea y tenemos que empezar a hacer esa teorización respecto a la forma en que hoy en día se manejan los derechos preferentes. Estamos en una situación de COVID, por ejemplo. ¿Estará por encima el derecho del trabajo? No, está por encima el derecho a la vida como tal. ¿Está por encima el derecho a la educación? No, es el derecho a la vida. Entonces tú tienes que utilizar el derecho preferente para ver medidas adecuadas para que estos derechos no dejen de utilizarse, sigan manteniéndose, pero en determinado momento tienes que priorizar el derecho a la vida. Y eso es un derecho preferente como tal. Tienes que priorizar ese derecho a la vida, tal vez en desmedro del derecho a la educación o el derecho al trabajo, o tal vez dándole viabilidad mediante otras formas, innovando en este caso. Entonces ahí tienes el teletrabajo, la teleeducación, son formas en las cuales nosotros debemos empezar a cambiar la esencia, el chip, de cómo ir cambiando el tema de los derechos, pero sobre todo hoy en día debes dar preferencia al derecho a la vida, posteriormente al derecho a la salud y posteriormente van a venir todos los otros derechos. Por esta situación que estamos viviendo de pandemia, de este COVID, ¿no? Entonces por eso es muy importante aquello. Limitaciones de los derechos fundamentales. Muchos autores establecían en algún momento, los derechos fundamentales son absolutos. No son absolutos, señores. No son absolutos. Cuando están en contraposición con algún otro derecho, no son absolutos. Cuando tienen limitaciones, ¿no? Todos tenemos derecho a la libertad de locomoción. Todos podemos transitar de un lugar a otro, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que cometen un delito? ¿Pueden decir, tengo derecho a mi libertad de locomoción? No, porque su derecho está limitado de acuerdo a una conducta que él ha realizado que era atípica, que era una conducta punible, que era una conducta penal, de perseguimiento obligatorio por el Ministerio Público. Esa persona no puede decir, no, yo puedo ejercer mi derecho a la libertad de locomoción, poder transitar de un lugar a otro, porque lo ha perdido, porque el derecho te limita. Vamos a una plaza, esto es propiedad de todos, acá me voy a hacer mi construcción. No, esa es propiedad pública y ese derecho de propiedad está limitado. Tú no puedes ejercerlo por más de que esté baldío el lugar. Entonces por eso es que se limitan los derechos,
y también los derechos fundamentales. No todos los derechos son absolutos, sino son, en este caso, limitados como tal. Nos han dado esa concepción desde el common law, nos han dado esa concepción desde algunas constituciones, la de 1976, referida a la República Popular China, y bueno, o sea, nos han dado esa posibilidad. Tal vez así se manejan en sus legislaciones como tal, y eso hay que respetarlo, pero la verdad es que están limitados esos derechos. El derecho constitucional tiene una relación muy cercana con los derechos humanos. Por eso es que es importante que aquel constitucionalista, aquel estudiante de derecho constitucional, pueda no solamente hablar o conocer las declaraciones y convenciones de derechos. Es muy importante, porque es a partir de estas declaraciones, de estas convenciones, que vamos a hacer respetar o vamos a tener el referente histórico para que se cumpla también dentro de nuestra legislación, ¿no? Hay declaraciones de derechos que responden al primer tipo, que son declaraciones de naturaleza constitucional con alcance internacional. Son documentos principistas surgidas de una revolución o de una guerra de liberación nacional o por un acuerdo internacional celebrado a nivel mundial o regional. Dentro de esas no podemos dejar de hablar de la Carta Magna inglesa de 1215 de Juan Sin Tierra. Ese es uno de los principales documentos que no solamente abre la posibilidad de otorgar ciertos derechos y libertades a las personas que no tenían en ese momento, sino de hablar del debido proceso, de hablar de la libertad de locomoción, de hablar del reconocimiento de la ciudadanía como tal. Entonces, son elementos esenciales, no solamente porque te habla de una igualdad, del debido proceso, etcétera, sino porque realmente este es un referente histórico que no solamente se traduce en que muchos confunden la Carta Magna con una constitución política del Estado, cuando no es lo mismo. La Declaración de Derechos no es lo mismo que tener una asamblea constituyente que lleve adelante un proceso y construya una constitución en base a los principios y necesidades que tiene la sociedad en su momento. Entonces no es lo mismo. Entonces por eso es que una declaración de derechos no es lo mismo que la construcción o el constructo social de la población para generar una constitución como tal. La petición de derechos de 1628 y el Bill of Rights de 1689, que obviamente son limitaciones al poder central que tienen estos instrumentos jurídicos para empezar a limitar el poder del soberano en ese momento. Poder generar independencia, separación y todo aquello que es fundamental en 1628 y en 1689. En Estados Unidos, por ejemplo, la primera declaración que se da en 1776 por esa colonia que era inglesa en Norteamérica y que proclamó su derecho a la independencia. Es importante aquello, porque es a partir de esta declaración donde declaran que todos los hombres son iguales y libres, independientes y tienen ciertos derechos inherentes a los cuales ellos forman parte de una sociedad. También señala de que toda autoridad está basada en el pueblo y por ende se deriva del mismo, un tema de ya empezar a sacarse el yugo inglés en ese momento de parte de los Estados Unidos, que el gobierno Estado debe estar instituido para la seguridad, la protección y el beneficio común del pueblo, justamente para tener sus autoridades y a partir de eso construir, no solamente entre esta colonia, sino las 13 colonias que posteriormente se declaran independientes, ya la constitución política del Estado de Estados Unidos. Entonces, por eso es que esta declaración de Virginia es muy importante. No deja de ser tan importante también la declaración de la independencia de Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776.
es importante que leamos su preámbulo y miren, para mí es relevante el poder hacer una lectura textual de lo que señala su preámbulo, obviamente resumido, ¿no? Sostenemos como verdaderos evidentes que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se cuenta con el derecho a la vida, a la libertad, al alcance de la felicidad, que para asegurar estos derechos los hombres instituyen gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que cuando una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo de cambiarla o abolirla, o instituir un nuevo gobierno basado en estos principios y organizando su autoridad en la forma que el pueblo estime como los más convenientes para obtener la seguridad y la felicidad. Imagínense un tema muy subjetivo como es la felicidad, estaba inserto dentro de lo que era el derecho objetivo como tal, estaba inserto dentro de la normativa positiva, dentro del derecho escrito. Entonces por eso es que se dan cuenta cómo buscaban en ese momento la felicidad, o sea, y se van dando, no solamente en esta declaración de la independencia, ustedes van a ver en la Revolución Francesa la supresión de la opresión, o sea, eran elementos que eran importantes en ese momento tratarlos para que exista la posibilidad de que el hombre sea libre en esencia, con ciertos derechos y ciertas prerrogativas a partir de su nacimiento. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es muy, muy importante, esta es una base de los derechos humanos como tal, todas son base, pero bueno, acá ya empiezas a hablar específicamente de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y posteriormente vamos a recalar en los derechos humanos de carácter ya específico como tal. Viene aprobada por la Revolución Francesa, instaurada en los principios de igualdad, fraternidad, libertad, supresión de la opresión, y varios otros principios que son preponderantes en este momento. Se les da libertades a las personas, conocemos los primeros derechos individuales como tal, hay la libertad de opinión, hay la libertad de expresión, hay la igualdad, hay derechos como tal, de evitar las detenciones ilegales, el derecho a la defensa en un proceso penal. Son generalmente garantías de los derechos del hombre y del ciudadano en una sola declaración. Entonces, bajo esa figura empezamos a cumplir realmente con la protección efectiva a todos los derechos que tenía el ser humano. Tenemos a la Declaración Jacobina de 1793, que tomó en cuenta los derechos sociales y económicos no contemplados en las declaraciones anteriormente mencionadas. Y ahí tenemos que hablar de la libertad del trabajo, de la seguridad social y de la educación pública. Imagínense desde ese momento, desde 1793, pese a que hay otras instituciones que posteriormente surgen, la OIT, por ejemplo, ya había un respaldo jurídico respecto al derecho al trabajo como tal. Entonces, a partir de ese momento se empieza a reivindicar los derechos de los trabajadores, no solamente a que puedan trabajar de forma efectiva, sino a que puedan tener el ámbito de la seguridad social como tal, como un medio por el cual les ayude a las personas el poder en algún momento jubilarse o dejar de ser parte de los sujetos activos del trabajo como tal. La revolución bolchevique, que emitió la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado en 1917. Esto ya les he dicho, la revolución bolchevique, el tema de la constitución de Weimar, en algún momento hacen de que los derechos de los trabajadores se empiecen a reconocer como tal. En este caso, la revolución bolchevique quería evitar o suprimir la explotación del hombre por el hombre, de las personas que tenían bajo su mando o eran los dueños de los medios de producción, y ellos querían evitar esa opresión que existía de parte de estas personas, y obviamente querían que haya una igualdad en la división del trabajo, en la división de las ganancias y todo aquello. Entonces se va dando aquello, pero bueno, no, ha tenido una incidencia importante en ese momento porque una gran masa de asalariados pues han apoyado todas estas directrices, y a partir de eso se ha generado la revolución bolchevique, que ha tenido como principios el tratar de evitar la explotación del hombre por el hombre. La Conferencia General de la OIT, que es muy importante. Esta Conferencia General de la OIT, reunida en Filadelfia, en Estados Unidos de América, el 10 de mayo de 1944,
adoptó la Declaración de Objetivos de la organización y reafirma los principios sobre los cuales la OIT va a trabajar, como la libertad de expresión, la asociación laboral, el perseguir el progreso material y desarrollo espiritual con dignidad, seguridad económica y en igualdad de condiciones, el tema de la seguridad social. O sea, esta conferencia general de la OIT nos sirve como base adecuada de la Organización Internacional del Trabajo, porque es así a partir de ese momento que ya la Organización Internacional del Trabajo va a empezar a generar declaraciones, va a empezar a tener mucha preponderancia a nivel internacional hasta el día de hoy. Lastimosamente existe mucha normativa diseminada en diferentes normas, sobre todo acá en Bolivia, y obviamente se trata de resguardar lo que la OIT nos señala, pero en algunos casos es muy difusa, pero les vamos a ir explicando constantemente. Entonces, pero siempre trataba de ver el tema del derecho del trabajo, la libre asociación, el tema de la seguridad social, los seguros que se van dando en diferentes países. En algunos países hay seguro de desempleo, en otros países no hay seguro de desempleo. Imagínense en Bolivia, un país que no tiene mucha posibilidad de trabajo formal, que exista en este momento seguro de desempleo, sería realmente contrario a los intereses del Estado, pese a que el Estado no es quien paga la seguridad social, pero es quien fiscaliza y es uno de los principales deudores. Entonces, en realidad vamos a ver aquello desde esa óptica de la reivindicación de derechos, y en el caso de que no reconozcan tu derecho a carácter individual, lo haces mediante la libre asociación y a partir de eso reivindicas de carácter colectivo como tal. Entonces de ahí vienen algunas instituciones que son importantes, la huelga, el lockout, etcétera, que son muy importantes como referencias de cómo nosotros vamos a actuar hoy en día y vamos a reconocer a aquellas figuras que están instauradas en nuestra legislación. Tenemos a la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco, en Estados Unidos de América, en 1945. Eso es también importante porque es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a generar esta Carta de las Naciones Unidas, justamente por el abuso que ha existido del hombre por el hombre, con un carácter discriminatorio, racial y todo aquello, en los campos de concentración. Es a partir de esa explotación, esa matanza que existió hacia estas personas, es que se crea la Carta de las Naciones Unidas como tal, para poder reivindicar los derechos de las personas, sobre todo los derechos fundamentales a la dignidad, el valor de la persona humana, la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. O sea, son elementos fundamentales porque se ha visto realmente una matanza a un determinado sector, y a partir de eso pues nosotros hemos tenido que generar instrumentos internacionales. Muchas personas desconocen de algunos juicios, el juicio de Auschwitz, el juicio de Nuremberg. Son juicios muy importantes, trascendentales, que hoy en día nos dan a nosotros la noción de qué es lo que ha pasado en los campos de concentración, cuáles eran los abusos, cuáles eran las formas de cómo mataban a las personas, y las cámaras de gases, y las cámaras de concentración entre comillas, porque no eran centros de concentración, sino que eran lugares donde las personas iban a trabajar, a hacer servidumbre, o en su caso a morir. Entonces, de acuerdo a las necesidades, las personas adultas mayores han sido las primeras en poder tener este tipo de abuso, posteriormente las mujeres y finalmente los hombres y los niños. Entonces se van dando este tipo de elementos, y estas cartas de las Naciones Unidas ya establecen un control de parte de los países que suscriben como tal y que van a empezar a luchar contra todo esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy importante, de 10 de diciembre de 1948, porque obviamente se ha dado esto de acuerdo al desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre, que han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, porque era necesario generar un instrumento que genere conciencia, que genere educación, que se respeten los derechos y las libertades. Son 30 artículos donde están establecidos los derechos fundamentales.
La carta de, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, también habla de consolidar un régimen de libertad individual y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Justamente tiene esa función, es a partir de la Organización de Estados Americanos que se va a tener al sistema interamericano de derechos humanos, y es a partir de esto que vamos a tener una corte y una comisión posteriormente. Entonces va generando todo esto. La Declaración Americana de Derechos del Hombre también es una protección internacional de los derechos humanos y debe ser una guía principalísima del derecho americano de evolución. Ahí están también varios derechos, pero generalmente tienes ahí la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de eso los otros instrumentos van profundizando, van adecuando, van tratando de que los países que son suscribientes de los mismos, que son parte de ellos, vayan cumpliendo dentro de sus determinados países. Eso se llama la internalización de los derechos humanos, porque ya es de cumplimiento obligatorio a nivel internacional, pero tú puedes internalizarlo dentro de tu país, a veces ratificándolo, a veces directamente cumpliéndolo. En nuestro país tenemos la forma de la ratificación, tiene que ratificar la Asamblea Legislativa Plurinacional. En otros países directamente se cumple. Nuestro país también estaría obligado a cumplir bajo la teoría del bloque de constitucionalidad que hoy en día estamos manejando. Entonces, vamos viendo aquello. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que habla específicamente del derecho al trabajo, al salario, a la jornada, a los descansos, las vacaciones, trabajo de mujeres, de menores, etcétera, que en cada país se van dando. Por ejemplo, en Bolivia, nuestra Ley General del Trabajo es de 1938, que ha sido elevado a rango de ley en 1942. A partir de ese momento, pues realmente se empiezan a cumplir, pero como es tan antiguo, se van a dar cuenta en algunos casos de que prohibían el trabajo nocturno de mujeres. Los niños no podían trabajar, pero hoy en día todo eso hace de que puedas cambiar, tengas ciertas liberalidades, tengas que ver y adecuar a la realidad social. Generalmente las personas necesitan hoy en día un trabajo, tal vez no formal, sino informal. Entonces vas vos generando todo aquello y vas generando las condiciones, la forma de vacación, los descansos, cuáles son los descansos habituales. Hoy en día, cuando fallece un familiar, tienes la posibilidad de la licencia. Cuando nace un hijo, tienes la posibilidad de licencia. Tienes los descansos que son los feriados, porque te dicen cuáles son los días laborales. Son todos los del año excepto domingos y feriados. Entonces esos son formas de ver descansos de trabajo, que son descansos que están regulados por la norma. Las vacaciones que vas generando de 1 a 5 años, 15 días de trabajo, de 5 a 10 años, 20 días, de 10 para adelante, 30 días. O sea, son los tiempos que te corresponde a ti descansar a partir de que has trabajado dentro de una institución. Entonces vas generando todo esto y es muy importante que nosotros lo hagamos hoy en día vigente. La Carta Social Europea, que también esta Carta Social Europea está tratando de reivindicar el nivel de vida y promover el bienestar en todas las categorías de sus poblaciones, tanto rurales como urbanas. No solamente abocarnos a la parte urbana, sino también a acudir a la parte rural, que es lo más importante hoy en día, que podemos también nosotros tener una incidencia positiva por el trabajo, o sea, en campos agrícolas, y en diferentes lugares que se basan, ¿no? No solamente en la agricultura, el tema de ser campesino como tal, los diferentes trabajos y rubros que tienen dentro de sus determinadas poblaciones. Y finalmente la Conferencia de Cooperación y Seguridad Europea, celebrada en Helsinki, Finlandia, en 1975, que acordó que el respeto por los derechos humanos, específicamente los proclamados
¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales, los que son de materia, es una de las principales relaciones directoras entre los estados participantes. O sea, le dan esa posibilidad de que es de cumplimiento obligatorio la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, vean ustedes cuál es la importancia de cada uno de estos, declaraciones y convenciones. Seguimos teniendo convenciones sobre derechos, que son convenios internacionales como tal, eh, convenios internacionales. Convenios internacionales que tienen fuerza vinculante entre los países signatarios. Obviamente hay diferentes instituciones que se agrupan para generar estos convenios internacionales, ya sea a nivel bilateral, multilateral o en su caso como organización como tal. Y estos convenios internacionales tienen una fuerza vinculante entre los países suscribientes, entre los países que también ratifican dentro de su país mediante sus asambleas legislativas, congresos, etcétera, o la forma de parlamento que ellos tengan como tal. En ese sentido, entre los primeros están, después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, podemos ver el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto nos da la posibilidad de no solamente hablar de derechos individuales, sino empezar a hablar de derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos colectivos como tal. Esos derechos que día a día, hoy en día se van cumpliendo porque empezamos a tener ciertos sectores que no trabajan de forma individual. Los trabajadores, por ejemplo, los campesinos, etcétera, forman parte de lo que es el derecho económico, social y cultural. En ese sentido también se tiene que manejar aquello y por eso es que ya se manejan y se reconocen ciertos principios. En Bolivia, sobre todo, hoy en día hablamos de la acción popular. La acción popular es cuando un conjunto, un cúmulo de personas, una colectividad siente afectada un derecho y por lo tanto lo plantea como tal, como una acción popular, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido afectado su derecho como tal. Y así, o sea, y están dentro de estos los mismos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y el Protocolo Facultativo. Tiene que ver específicamente con los primeros derechos que nosotros tenemos, que son los derechos individuales como tal, derechos civiles, y posteriormente se han ido manejando los derechos políticos, el ser elegido y el ser elector. Tiene que ver mucho con temas precisos que son la ciudadanía y la nacionalidad. En muchos países la nacionalidad es el arraigo que tienes a un determinado territorio, de acuerdo al nacimiento o que eres hijo de padres progenitores de ese país, o sea, que forman parte de esa superficie como tal. Y en el caso específico de la ciudadanía se da de acuerdo a una edad que cumples dentro de un determinado territorio. En Bolivia manejábamos antes los 21 años, hoy en día ya manejamos el tema de los 18 años, donde una persona ya es mayor de edad y por lo tanto es sujeto de derechos y es sujeto de obligaciones. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Costa Rica, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también nos habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos y establece a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, compuesta por 18 miembros, respecto a la aplicación de sus disposiciones, quejas o demandas de violaciones de derechos humanos. O sea, ya no solamente quieren basarse en el tema dispositivo de generar políticas, de generar normas, de generar ordenamiento jurídico respecto a la incidencia de los derechos como tal, sino en este caso están ya dando lugar a que se incentive a tribunales de carácter administrativo judicial de que empiecen a sancionar la vulneración o conculcación de estos derechos. Entonces, por eso es que es importante aquello, ¿no? A nivel regional americano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce los derechos esenciales donde el hombre nace libre e igual. Entonces ese reconocimiento se le da a todo ser nacional que nace en un determinado territorio como tal. El protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, también por resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 17 de noviembre de 1988, que habla no solamente de reconocimiento a los derechos individuales, sino de reconocimiento a los derechos económicos, sociales y colectivos. Un poco incide también dentro del derecho comunitario, entonces es muy importante que ya no solamente hablamos de derechos individuales, sino de derechos colectivos como tal. Y a nivel regional europeo puede mencionarse la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
también tiene que ver con el derecho a la libertad, a la integridad, a la seguridad de la persona y protege asimismo el matrimonio y la familia. Entonces son pactos que hoy en día son circunstanciales, de mucha importancia, y es a partir de ellos que se empieza a respetar ciertas instituciones. O sea, el derecho al matrimonio o a la familia, que es parte fundamental que nosotros hemos ido manejando más o menos desde los años 50, ya regulando con los matrimonios legales como tal. Entonces, y a partir de eso, de que la Constitución Política del Estado establezca como la base fundamental del matrimonio la procreación. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, el tema de las convenciones internacionales. También hablamos de las declaraciones de derechos en las constituciones, que obviamente tenemos que acudir a la Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada en Filadelfia en 1787, que es una de las que genera igualdad, libertad. No está muy lejos las constituciones revolucionarias de Francia, que también fueron precedidas en 1791, gracias a la Revolución Francesa de 1789, el tema de Weimar de 1919, el tema de la Constitución soviética de 1918 y la española de 1931, porque obviamente estaban saliendo de guerras mundiales como tal. Entonces tenemos que tomarlas en cuenta a cada una de estas constituciones. Acá en el ámbito regional tenemos a la Constitución de Querétaro de 1917, que ha sido la primera constitución social. Entonces tenemos que darle su relevancia, y posteriormente de eso han ido surgiendo ciertas declaraciones de derechos a partir de las del Perú de 1993, 1994 de Argentina, etcétera, pero ya profundizando un poco el tema de los derechos humanos dentro de sus constituciones como tal. Si tenemos derechos y alguien va a vulnerar esos derechos, vamos a tener que acudir a las garantías. Y por eso esta parte, este acápite, se llama garantías y derechos fundamentales. Según Joriu, las garantías de derechos se presentan o pretenden presentarse como reglas positivas y obligatorias, con valor vinculante, imponiéndose en particular al legislador ordinario. Rafael Bielsa nos habla que la garantía es un recurso o medio de poner en movimiento a la autoridad para que restablezca el derecho subjetivo cuando éste es violado. Esto se entiende mejor, porque el momento que una persona es conculcada en su derecho, puede hacer uso de su derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? La facultad que tienes tú de poder hacer una determinada acción. Alguien vulnera tu derecho a la educación. Usted no entra a la universidad porque tiene 50, pero en realidad ha habido un error. Y usted reclama y no le dan curso. Entonces no le va a quedar más que acudir a la vía de la acción de amparo constitucional. Pero va a depender de usted hacer la acción de amparo o no. Va a depender de usted de realizar o no esa acción tutelar. A eso se le llama derecho subjetivo. Tu facultad está, pero tú la haces selectiva o no la haces selectiva. Entonces, por eso Rafael Bielsa nos dice que la garantía es un recurso o medio para poner en movimiento a la autoridad para que restablezca ese derecho subjetivo. O sea, tienes que activar para que ese derecho que sientes que es conculcado o vulnerado sea reactivado mediante una autoridad. Pero si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Hay dos tipos de garantías constitucionales. Las garantías políticas, que provienen de preceptos básicos como la separación de órganos, que impide la concentración y abuso de poder, los juicios de responsabilidades contra dignatarios y funcionarios de Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Las otras garantías son jurisdiccionales, que dependen de tribunales competentes, y el único modo efectivo de restablecer el derecho es la garantía jurídica, es decir, el recurso jurisdiccional, sea judicial, sea contencioso, sea administrativo o sea jerárquico. Entonces, tenemos dos formas de garantías. Una garantía contra estas autoridades que pueden ser abusivas en el ejercicio de sus funciones, mediante las facultades que nosotros tenemos de realizarles o no los procesos que correspondan, mediante los procesos especiales que ellos también deben ser sometidos,
o en el caso acudir a las autoridades jurisdiccionales, judiciales, jerárquicas, administrativas y hacer valer nuestro derecho. Y en último caso, vamos a tener al Tribunal Constitucional Plurinacional. En cuanto a la justificación de los derechos fundamentales, existen tres escuelas. La del derecho natural, que todos los derechos son innatos a las personas desde solo el hecho de poder nacer. La historicista, que considera los derechos históricos, es decir, derechos adquiridos, que van pasando de generación en generación y los vas adquiriendo por esa traslación del tiempo como tal. Y la ética, que coincide con la primera, porque da más fundamentación a la ética. El tema de la ética tiene que ver más con la moral. La moral es lo que la sociedad ve como bueno o malo dentro de un determinado territorio. Para muchas personas puede ser moral, por ejemplo, en algunos países está permitido que una persona pueda casarse con las mujeres que pueda mantener. Entonces, esa es una forma de moral. Te permiten. En Bolivia no lo está. Es otra forma de moral. Pero no por eso está mal o está bien. Es la moral colectiva, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros manejemos aquello. Y obviamente la ética es la decisión personal que vas a tener al momento de ejercer un acto como tal. Y que te vas a dejar llevar por tus principios como tal. Algo que no hemos pasado en esta parte es del Ombudsman. Es una institución de derecho escandinavo originada en Suecia en 1809. Se trata de un funcionario público designado por el Congreso para recibir e investigar las quejas de los ciudadanos sobre abusos que sean víctimas en sus derechos. Es un árbitro independiente e imparcial entre el gobierno y los individuos. El Ombudsman, más fácil para nosotros, es conocido como el defensor del pueblo. Que hace tiempo no lo tenemos. Lastimosamente, realmente han sido muchas formas o muchas personas que han pasado sin tener la posibilidad de hacer algo en el tema de derechos humanos. Problemas de ellos sí, pero también la normativa les ha ido cambiando, entonces prácticamente no podían hacer mucho. Pero más allá es un problema de gestión, ¿no? Porque se ha incidido la política dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo. Pero más allá de eso, es una institución que tiene que proteger a la sociedad en su conjunto, ante los abusos de la autoridad política, ante los abusos de los órganos públicos como tal, y deberían hacer todo ese seguimiento. Entonces, no lo hacen, pero sigue existiendo la figura de el defensor del pueblo. Es más, en Bolivia tienes representantes distritales a nivel de los 9 departamentos para que hagan ese seguimiento y empiecen a realizar ese tipo de seguimiento a los casos de vulneración de derechos cuando el Estado, cuando los órganos del Estado son los principales, en este caso, los que afectan estos derechos. Tenemos los tribunales de garantías constitucionales. En Bolivia tenemos en diferentes países han empezado a existir consejos constitucionales. En Bolivia tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el Tribunal Constitucional que tiene su inicio desde 1994, que efectivamente empieza a actuar desde 1997, con fallos ya relevantes desde 1999. Pero tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un tribunal de garantías constitucionales. Hoy en día un poquito más hemos ampliado porque tenemos las salas constitucionales, que son salas de primera instancia que hacen la revisión respecto a una conculcación, vulneración de un derecho a través de las acciones tutelares que están en la Constitución, específicamente una acción popular, una acción de cumplimiento, una acción de amparo, y bueno. La teoría y realidad de los derechos humanos.
Los derechos humanos han entrado muy fuerte a partir de 1945, 1948, eh, ya con la consolidación de instituciones como tal. Los gobiernos de fuerza que oprimen a 2/3 de la humanidad y hacen una tabla rasa de los derechos fundamentales para conservar el poder, hoy en día son fiscalizados, son denunciados, son en este caso sometidos a procesos como tal. La violencia generalizada ha sido uno de los elementos fundamentales porque estas instituciones de derechos humanos tengan hoy en día mucha importancia. La ignorancia de sus derechos que vive la mayor parte de los ciudadanos. Algo que nosotros no sabemos es nuestros derechos. Es más, hasta siendo abogados muchos desconocemos de ciertos derechos, prerrogativas, cuando nosotros deberíamos ser quienes alertemos, quienes defendamos esos derechos, pero muchos de los derechos nosotros mismos los desconocemos. Todo eso es por la falta de constante lectura, constante actualización de todas las normativas que hoy en día van saliendo día a día. La ineficiencia, la inmoralidad y el abuso de la administración pública es otro de los elementos donde tú tienes a gente servil a cierto grupo de gobierno, no de ahora, de siempre, de muchos años, y a partir de eso empiezas a conculcar ciertos derechos, ya te parece lo normal, la habitualidad hace de que realmente empieces a conculcar y lo veas como algo normal, y eso no debería darse. El auge del neoliberalismo también, sí, ¿por qué? Porque ha ido o sea, en la libre contratación, en tratar de buscar la propiedad privada, en desmedro de las otras propiedades, en la ganancia como tal que puedas tener o el rédito y todo aquello. Y muchas cosas que han dado lugar a la realidad hoy en día de los derechos humanos que se consoliden y que hoy en día tengan hasta tribunales especializados para hacer valer estos derechos, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Vamos a ir a la libertad de locomoción. La libertad de locomoción, según lo que dice el artículo 217 de la Constitución Política del Estado, las bolivianas y los bolivianos, debería decir toda persona, ahí está, tienen los siguientes derechos: la libertad de residencia, la libertad de permanencia, la libertad de circulación en todo el territorio boliviano. Eso incluye la salida y el ingreso del país. El artículo 23, numeral 3, advierte que nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por ley. Si alguien es detenido, procesado ilegalmente, puede activar la acción de protección o la acción de libertad, perdón. A los bolivianos, para viajes al exterior se necesita pasaporte y autorización de la salida de migración, según lo que establece el artículo 25 del Decreto Supremo 24423. A los extranjeros tienen muchas más limitaciones. El ingreso es por los cónsules en el exterior, pueden otorgar a los extranjeros visas de tránsito. Es ingreso y salida mediante la autoridad que podrá conceder permanencias temporales de dedicatoria mediante la Dirección Nacional de Extranjería, Administración Departamental de Migración y Subsecretaría de Migración. Y la expulsión, mediante la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos, puede resolver motivada la expulsión de extranjeros en situación de asilo. Entonces, eso es lo que contempla más o menos el derecho a la locomoción, que obviamente también tiene que ver con las limitaciones dentro de la legislación comparada. El habeas corpus nace en 1931, en la reforma constitucional de 1931. Es muy importante que nosotros conozcamos que nace en esta fecha el habeas corpus como tal. Después es conocida como acción de libertad dentro de nuestra última Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009. Constituye la garantía principal para la defensa de la libertad del hombre. Es la primera garantía de la libertad civil.
Y ustedes ya saben que desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215 ya se trataba de precautelar el derecho a la libertad de locomoción. Se ampara al ciudadano contra las sospechas infundadas, las persecuciones de autoridades o los abusos de la administración de justicia. El origen de esta institución se remonta al derecho romano, de donde toma el nombre cuando se pretendía esclavizar a un hombre libre que podía recurrir a un interdicto llamado de homine libero exhibendo ante el pretor, quien ordenaba que fuera conducido ante la autoridad para examinar el caso y ponerle en libertad si la detención había sido hecho con dolo malo. El dolus bonus, el dolus malus, que son elementos esenciales del derecho romano. Entonces es así como va surgiendo el habeas corpus, perdón. La Carta Magna, que ya establecía el poder juzgar a las personas, de juzgarlas en un debido proceso y darles la libertad en su caso. El habeas corpus en Bolivia fue aprobada como reforma institucional número 1, introducida, como ya les dije anteriormente, en el referéndum del 11 de enero de 1931, y dentro de estas reformas refrendarias a la Constitución Política de Estado, se habla por primera vez del habeas corpus. Es más, hay un referente histórico que esto no pueden dejarlo de conocer. En Bolivia se ha presentado el único precedente del habeas corpus en papel higiénico, justamente en gobiernos de Hugo Banzer Suárez, donde un abogado muy prestigioso que falleció hace un tiempo atrás, pues presentó el habeas corpus. Era Reinaldo Peter Sarsabe. Él se encontraba, en ese caso, no le daban la posibilidad de que vea a su familia y solamente tenía la posibilidad de 3 mudas, de una muda cada 3 días, muda de ropa. Dentro de esa muda de ropa, su mujer inserta papel higiénico y él señala, según lo que cronológicamente habla, empieza a agarrar una tinta que había dentro de las carceletas, le pone un poquito de paja y empieza a escribir y redactar su habeas corpus. Su esposa, una vez de que llega su ropa sucia, entre comillas, presenta esa acción o ese recurso, como se llamaba en ese momento, y sale procedente. Y es dejado en libertad a partir de este precedente del habeas corpus. Entonces, el habeas corpus tiene como característica las siguientes: procedencia. Procede contra cuando una persona se considere que está en peligro su vida, que está ilegalmente detenida, perseguida, procesada o privada de libertad. Han puesto este tema de la vida y les pongo a colación porque antes no se tomaba en cuenta esto. Ha sido a consecuencia de las personas que iban a los centros hospitalarios. Y los centros hospitalarios, si no pagabas, no querían darte el alta. Y no te querían dejar salir. El habeas corpus solamente iba dirigido contra autoridades públicas. Ahora va dirigido contra autoridades privadas. Si una persona que está en un centro hospitalario no te deja salir, le puedes plantear una acción de libertad, porque puede estar afectando tu derecho a la vida. Mucho más en estos tiempos de pandemia, donde ciertas instituciones, si no paga, no sale. Plantearle la acción de libertad y ese momento vas a salir. O va a salir tu familiar. La personería. Se puede interponerla personalmente por el afectado o por cualquiera a su nombre de forma oral o escrita, sin ninguna formalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitas de una firma de un abogado. Lo puedes hacer tú directamente, sin formalidad alguna. O lo puede hacer otra persona por interpósito en representación tuya. La competencia. Va a conocer un juez o tribunal en materia penal, eso es cierto. La citación se la practicará personalmente o por cédula a la autoridad o la persona denunciada. La audiencia debe ser de inmediato, máximo dentro de las 24 horas, es algo que es importante que nosotros conozcamos. Una vez de que se emita la sentencia, que es la primera resolución constitucional, puede ordenar la libertad del detenido
también haciendo de que se reparen los daños o los defectos legales y también poniendo en disposición de un juez competente si hay materia justiciable. Esas son partes de la sentencia que ya deben cumplirse desde el primer momento que emiten, pese a que van a ir todas las resoluciones en consulta a la ciudad de Sucre. Pero esa resolución primigenia ya es de cumplimiento obligatorio. La revisión de la sentencia será elevado al Tribunal Constitucional en un plazo de 24 horas. La ejecución, nada, ni siquiera la revisión impedirá la ejecución de esa sentencia primigenia. O sea, no puedes decir, pero todavía tienen que revisar en Sucre, no puedo cumplirla. No, ya se cumple directamente, bajo alternativa de que te inicien un proceso penal. Por eso es que la parte establece de que en el caso de que tú no cumplas con esta resolución constitucional, podrá llevarte al Ministerio Público, porque estás yendo en contra de las acciones tutelares, ¿no? Es un delito como tal. Esta acción no procede en el caso de delitos flagrantes, porque obviamente en este caso se puede demostrar de que tú tienes una participación criminal respecto a un delito como tal. No puedes decir, me han aprendido sin mandamiento, pero te han pescado pues flagrante. Entonces ahí es donde tienes que ver, ¿no? Aquello. Otra de las acciones que también se llamaban recursos es el tema de la acción de amparo constitucional. Es una garantía jurisdiccional que protege todos los derechos fundamentales, excepción de este derecho de locomoción. Tampoco protege el derecho a la privacidad y a la intimidad de la persona, porque tienen sus propias acciones tutelares que las protegen como tal. No, por ejemplo, la acción de libertad te protege la libertad de locomoción, la vida, aquella persona que se sienta indebidamente detenida, perseguida, procesada, etc. La acción de protección a la privacidad te protege la intimidad y la privacidad de la persona que afecte la imagen, el honor, la honra de esta persona. Y por eso es que todos los demás derechos te los protege la acción de amparo constitucional. Obviamente esta acción de amparo constitucional es una de las acciones más utilizadas como tal. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de cualquier tipo de vulneración o conculcación a un derecho como tal. En ese sentido es que nosotros tenemos este criterio y es uno de los que más se utiliza como tal. El concepto de amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona cuando estos son violados, restringidos, amenazados por una autoridad, cualquiera o por los particulares. Ya les he dicho, estas acciones ya no solamente se están dando contra las personas públicas, sino también contra los particulares. La acción es de amparo inconstitucional. Dentro del artículo 43 del citado, faculta que al amparo o al declarar la inconstitucional de la norma se funde el acto o omisión lesiva. La inconstitucionalidad de leyes, decretos, resoluciones es objeto de una acción especial, no dependiente ni ligada a otras acciones. ¿Cómo se origina esta institución? En la Constitución de 1857, nosotros ya tenemos el primer referente de la acción de amparo constitucional, ¿no? Es muy importante y en 1961 se aprobó la primera ley reglamentaria en los artículos 101 y 102 de la Constitución, promulgándose en 1869 la segunda de esta naturaleza. La Constitución actual vigente desde 1917 consigna el amparo de sus artículos 107 y siguientes. Esto estamos hablando como referencia de México como tal. Pero dentro de Bolivia vemos que esta institución tiene mucha importancia y preponderancia a partir de los años que hemos señalado. Las constituciones bolivianas es muy importante porque estaba dentro del artículo 19 de la anterior Constitución Política del Estado, que establecía la protección a los derechos de todas las personas. Es una institución que recibe distintos nombres dentro de las legislaciones comparadas
en algunos se llama acción, en algunos se llama recurso, en algunos se llama procedimiento, en algunos juicio o en algunos interdicto. Para Bielsa, acción supone un derecho lesionado, no importa por quién, mientras recurso significa acto por el cual se promueve un juicio o impugnación contra un acto o decisión. El recurso añade funciona dentro del proceso y debe interponerse dentro de un término. Al igual que la acción de libertad, vamos a ver un poco el tema de la acción de amparo en Bolivia. La naturaleza no es como la acción de libertad, donde les decía es informal, en este caso sí tiene que ser escrita, tiene que ser extraordinaria y tiene que ser sumaria. Tiene que ser escrita porque tiene que estar redactada por un abogado. Tiene que ser extraordinaria porque no es una opción ordinaria. O sea, no es lo que le sigue a un proceso, sino en este caso estamos hablando de que va a ser un tribunal de garantías quien va a revisar de que tu proceso, o bueno, que el derecho que estás aludiendo como que está vulnerado, conculcado, lo es o no lo es. Y tiene que ser sumario porque tiene que realizarse en actos muy breves, sintéticos. El plazo para interponerse una acción de amparo, por el principio de inmediatez que maneja la acción de amparo constitucional, debe realizarse a partir de los 6 meses. O sea, tienes el plazo máximo de 6 meses a partir de la conculcación o vulneración de ese derecho. Puede declararse directamente la improcedencia de esta acción de amparo cuando hubiera resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso extraordinario o ordinario interpuesto con anterioridad, en cuya virtud pueden ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. En esos casos no puedes, o sea, si todavía está pendiente una revisión de una resolución y no has agotado la vía, no puedes plantear. Cuando has planteado otro amparo, no puedes plantear otro amparo para el cumplimiento del mismo derecho, de la misma lesión. No podrías. Cuando ya hubieras interpuesto otra acción constitucional, cuando hay identidad de objeto, sujeto, causa, entonces no puedes plantear una acción. En ese caso se tiene que determinar la improcedencia o contra resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas, suprimidas, aun cuando se haya hecho uso oportuno de dicho recurso. Cuando ya ha pasado el tiempo para interponerlas, eso es extemporáneo. Entonces, hablamos de la subsidiariedad, es el agotar toda la instancia administrativa o judicial. El contenido de la acción de amparo constitucional, debes acreditar tu personería, eso es importante, debes indicar el nombre, domicilio de la parte demandante, que va a ser la accionada, exponer con claridad los hechos, identificar los derechos y garantías, acompañar la prueba que funda la acción, fijar con precisión la tutela para restablecer los derechos y garantías restringidos. El demandante puede ser cualquier persona, en este caso se llama accionante, aquella persona que haya sido suprimido, restringido o amenazado en su derecho, y obviamente lo puede hacer una persona, pero sí en este caso con un poder. El demandado, que se llama accionado, pueden ser los funcionarios públicos o personas particulares que hayan influido, que hayan en este caso vulnerado o conculcado este derecho. Hay tribunales competentes, sí, en este caso hablamos de las salas constitucionales. La citación será al demandante de forma personal o mediante cédula en su caso. La audiencia se va a llevar dentro del plazo máximo de 48 horas del conocimiento del mismo, y el contenido de la resolución va a tener la identificación del actor y quien actúe en su nombre, la identificación de la autoridad o personal natural o jurídica aludida como tal, los fundamentos de hecho y de derecho, el pronunciamiento sobre el fondo de la acción y la imposición de costas y multas si el caso aconseje. La revisión, una vez de que se ha llevado adelante la acción de amparo, debe ir en revisión dentro de las 24 horas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya desde ese momento esa resolución primigenia es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto. Si hay resistencia de los demandados o accionados en este caso, pueden las personas acudir a la vía penal para el cumplimiento del mismo. Y efectos: que esta resolución que conceda la acción ordenará la restitución y tutela de los derechos y garantías afectadas, estableciendo en su caso también el tema de la responsabilidad civil y penal que el caso amerite.
Finalmente, vamos a ir con el habeas data, vamos a tratar de sintetizar un poquito esto. El habeas data hoy en día es conocida como la acción de protección a la privacidad. Toda persona que creyere estar indebidamente o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de datos registrados por cualquier medio físico, eléctrico, magnético, informático o archivos o banco de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar o a su imagen, honra, reputación reconocidos por esta Constitución, podrá interponer el recurso de habeas data ante la Corte Superior o cualquier juez de partido. En este caso estamos hablando de las salas constitucionales. Se basan en principios importantes, el tema del habeas data es importante, el principio de razonabilidad es un principio general en el sentido que los ingredientes del derecho son la rectitud, la lógica y la equidad y la proporcionalidad de las normas y las resoluciones judiciales, así como su adecuación a las necesidades y circunstancias de cada caso. Entonces es muy importante este tema de razonabilidad, de poder ver en el caso de alguna vulneración a tu derecho a la intimidad y privacidad, de que es razonable de que una autoridad pueda conocer el mismo. El principio de pertinencia deben ser recolectados y guardados solamente cuando sea necesarios durante el tiempo requerido para el fin de promover la región o archivos o bancos de datos. Estos bancos de datos deben ser públicos, estos bancos de datos deben afectar tu imagen, tu honor, tu honra, y a partir de eso recién la autoridad puede, en este caso, llevar adelante tu acción tutelar. Principio de finalidad se halla directamente ligado con lo anterior y supone que en cada caso ha de archivarse los datos que se requieren para el fin indicado. Por ejemplo, el tema de la identificación de las personas, una vez de que la acción tutelar determine de que dejes de tener en ese banco de datos, tienes que verificar que los mismos ya no estén en esta base de datos. O sea, obviamente, y esto no tienes que afectar a otras personas, sino con precisión a la persona que está siendo afectada, vulnerada o conculcada en su derecho a la intimidad o privacidad. Principio de sensibilidad. Hay algunas materias que son especialmente sensibles dentro de los datos personales, tanto la raza, la edad, la salud, la vida sexual. Imagínense si hoy en día tendríamos una base de datos de personas que están con COVID. O sea, ya de alguna forma haríamos de que estas personas sean discriminadas. Se ha dado muchos casos de personas que los han botado de sus edificios y todo aquello. Entonces da lugar a que debas sacar de esa base de datos a estas personas que están siendo afectadas. El principio de seguridad. Tratándose de una materia delicada y sensible, la recolección, guarda y divulgación de datos personales corresponde al Estado mediante sus órganos competentes, no así a privados. Entonces, en ese sentido, debemos darle responsabilidad y seguridad a todos estos datos que están en archivos que pueden llegar a personas que tienen una mala intención con otra persona. Principio de responsabilidad. Aquellas personas que son parte de estos órganos que tienen archivos, registros y bancos de datos son responsables administrativa, civil y penalmente por todos los elementos. Entonces, más o menos esa es la noción para poder presentar una acción de protección a la privacidad. Obviamente tenemos que basarnos en el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Son derechos que van a tratar de resguardar lo que es la acción de protección a la privacidad. Esto en relación directa con los artículos 16, 17, 18, 19 y 21 de lo que es el Código Civil, que te establece el derecho a la imagen, al honor, a la honra, etcétera, que son elementos esenciales que también se toman en cuenta dentro de la acción de protección a la privacidad. Bueno, con esto habríamos terminado la tercera clase. Muchas gracias y nos vemos en la cuarta.